Hola, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias. Hoy vamos a realizar la práctica de las propiedades del agua. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, es el disolvente universal, debido a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias polares y iónicas, y por su alto valor de constante dieléctrica, a temperatura ambiente vale 80. La capacidad del disolvente es la responsable de dos funciones importantes para los seres vivos. Es el medio en el que ocurren la mayoría de las reacciones del metabolismo, el aporte de los nutrientes y la eliminación de desechos se realizan a través de sistemas de transportes acuosos, además de regular la temperatura del planeta. Por lo antes expresado, realizaremos una actividad en donde determinarás algunas propiedades físicas y químicas del agua. Recordemos que el agua es una molécula inorgánica que está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué características tiene físicas? Que es incolora, o sea que no tiene color, inodora, que no tiene olor. Su punto de fusión se logra a los 4 grados a nivel del mar, su punto de ebullición se logra a los 100 grados a nivel del mar y la podemos encontrar en los 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿cómo determinarás las propiedades físicas y químicas del agua? Bueno, lo primero que vamos a utilizar, esta parte la voy a hacer yo o si la pueden hacer ustedes, pero bajo supervisión de un adulto vamos a ver el cambio de estado. Si lo tenemos en estado líquido, al inicio, al registrar yo la temperatura, yo ya la había registrado, tenía una temperatura inicial de 19 grados Celsius. Vamos a ver cuál es el punto de ebullición al que va a llegar. Vamos a ver cómo se llama el cambio de estado de líquido a, vamos a ver si pasa a gas y a vapor. Ahorita lo vamos a ver. En lo que se va calentando vamos a ir viendo la otra parte, ¿no? Luego, ustedes van a triturar hielo y van a dejarlo ahí y van a esperar a que se derrita. Entonces ese cambio de estado van a decir de sólido a líquido. Yo aquí lo estoy haciendo con el termómetro y probablemente lo estoy haciendo con anticipación. Al inicio era 0 grados y ya en estado líquido quedó a los 4 o 3 grados Celsius. Yo de todos modos les voy a poner los valores. Luego, entonces, vamos a ver el cambio de estado de líquido al incrementar o variar la temperatura. Vamos a ver cómo cambia. Muy bien. Muy bien. Entonces, recuerden que los cambios de fase se dan por la variación de la temperatura. Tenemos el agua que puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. El cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas se llama vaporización y de gaseoso a líquido, condensación. Y de gaseoso a sólido se llama sublimación o cristalización o sublimación inversa, y de sólido a gaseoso, sublimación. Entonces, aquí estamos variando la temperatura y vemos cómo se alteran los cambios de fase. Luego, entonces, la temperatura al inicio del hielo fue de 0 y la temperatura de fusión fue a los 4 grados Celsius. Aquí ya vemos cómo se empiezan a formar burbujas. Le voy a subir un poquito más la flama. Vemos que va aumentando o incrementando la temperatura. Al inicio teníamos a 19. Ahorita lo voy viendo, va a 30. Va a 30 grados Celsius. Luego, ¿qué otra propiedad tiene el agua?
El agua tiene un pH neutro. Para esto lo que vamos a hacer es preparar agua con óxido de calcio. Le vamos a adicionar agua y obtenemos una solución turbia. Luego vamos a adicionar en el otro vaso únicamente agua. En el otro vaso del tubo de ensayo. Ustedes, esto yo lo voy a hacer y se los voy a reportar. Luego los 3 vasos. En el primer tubo, voy a adicionar fenolftaleína, que es un indicador de bases, y se vira a un color rosa o rosa púrpura. Luego, si al agua yo le agrego fenolftaleína, no cambia porque tiene un pH neutro. Este es aproximadamente un pH de 12. Aquí hay otros indicadores. Y si le adicionamos también al agua el naranja de metilo, que es un indicador de ácidos, vemos que tampoco no va a virar el color. Entonces, si comparamos los 3 parámetros, los indicadores nos indican el pH o el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Luego, ¿qué más van a hacer? Ahorita ya vamos a esperar que se lleve a cabo el proceso de ebullición. Entonces, estamos viendo una de las propiedades químicas del agua. Esa propiedad química del agua es de reaccionar. Obviamente, entonces se le agregó óxido de calcio, reacciona con el óxido de calcio y se formó una sustancia básica, un hidróxido de calcio. ¿Cómo nos damos cuenta? Al agregar una sustancia química que se llama indicador. Esa sustancia química o indicador se llama fenolftaleína. Y este indicador tiene la propiedad de que si algo es básico, es decir, algo como un hidróxido, va a cambiar o va a virar su coloración a rosa púrpura. Si es ácido, se va a quedar o incoloro o se vuelve blanquecino. El segundo indicador que también se utilizó fue el anaranjado de metilo. El anaranjado de metilo, si es una sustancia ácida, se vuelve rojo. Si es una sustancia neutra, se queda en el color blanco o incoloro o amarillo. Y si es un hidróxido, se queda de ese color incoloro o blanquecino. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo ya está el movimiento de las moléculas por el aumento de temperatura. Se ve más agitación. Y vemos que también se forma vapor. Ahorita vamos a empezar a ver cómo va a salir vapor de aquí. Se forman gotas de agua por condensación. Y vamos a ver cómo va a ir incrementando la temperatura. Ahorita va aproximadamente en 90 grados Celsius. Vean, ahí empieza a salir el vapor. No sé si lo alcanzan a distinguir. Aquí, condensación, y así nos podemos estar esperando y ya nos va subiendo la temperatura y se queda en 96 grados Celsius. Si sabemos que en teoría el punto de ebullición del agua es a 100 grados Celsius, aquí nos quedamos a 96 grados Celsius. ¿Por qué? Porque no estamos al nivel del mar y esto va a afectar la altura. Entonces, chequen ustedes, aquí se ven las gotitas de vapor, las gotitas de condensación, el vapor y el movimiento cinético de las moléculas, todo esto al incrementar o variar la temperatura. Muy bien. Muy bien. Otra propiedad que tiene el agua es la adhesión, que es la capacidad o que permite al agua
el que se adhiera a las moléculas por un movimiento a favor o en contra de la fuerza de gravedad. ¿Cómo lo vamos a demostrar aquí? Vamos a utilizar agua con colorante. Y nosotros, si tenemos un vaso capilar, y lo vamos a atrapar por capilaridad, sube, ahí se adhieren las moléculas y lo vamos a trasvasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el movimiento asciende en contra de la gravedad por capilaridad y la atracción, o que se pegan las moléculas del agua en el vidrio, y las paredes del popote, ustedes van a utilizar popote, se adhieren y hay una interacción entre las moléculas de agua y un fenómeno de cohesión. Entonces, si ustedes lo suben por capilaridad y lo trasvasan. Utilizan agua con colorante, si ustedes en su casa popote, si tienen yo lo hice aquí con vidrio. Entonces, ¿qué otra propiedad tiene el agua? Cohesión y adición. Luego, otro experimento que ustedes van a hacer también en casa, van a ver la cohesión. Vamos a vaciar esta agua con colorante. Agua con colorante. Y vamos a tratar de voltearlo. Utilizan una tapa y lo voltean. ¿Y qué pasa? Que no se cae el agua, porque en el vaso está el agua retiene la carta, se pega en la base de la tapa y se queda, no deja entrar el aire, y en el interior del vaso va a aumentar el volumen y por lo tanto va a disminuir la presión. Y si lo llenamos más, entonces la presión atmosférica va a empujar. En este caso yo lo hice con una tapa de plástico, lo pueden hacer con una carta o con lo que ustedes tengan a la mano. Lo mejor en casa es con una carta, ¿sí? Con naipe, para que a la hora de voltear se quede fija la carta y no se caiga el agua. Aquí, como en este momento no teníamos aquí en el laboratorio un naipe, entonces se hizo con una tapa. Entonces, al tener más presión fuera que dentro, la carta, o en este caso la tapa, se va a quedar en el borde del vaso. Entonces, el agua es una molécula muy importante. No lo soltamos porque obviamente tiene muchísima masa. Entonces, ustedes háganlo con un naipe y van a quitar la mano y no se va a caer el agua. De todos modos, háganlo cerca de una tarja. Entonces, el agua es muy importante en la naturaleza, tiene varias propiedades. Y recuerden, tienen que entregar su presentación en un documento de Word por EndNote. Hasta luego, bye.